comenzar, bueno, con una breve introducción. Pues como en el encuentro de los cómics y nosotros, reflexionando como un poco como cómo es que yo conocí algunos de los cómics o los textos que principalmente pues fue en la biblioteca de la escuela. Habían muy pocos materiales, y obviamente en español, y dentro de estos materiales recuerdo muy bien que había como una colección de libros que contaban la historia de México, desde algunos personajes que recuerdo era, por ejemplo, Canek, pero precisamente en esta versión a cuadros, o sea, venía como los dibujos y algunas narraciones. En ese tiempo yo apenas estaba pues aprendiendo a hablar español, entonces me era muy fácil leerlos porque eran como los monitos y después el texto. Entonces, también permitió, pues, de alguna manera poder conocer algunos de las historias más representativas o digamos como dentro de la historia de México, ¿no? Y pues bueno, les decía, tenemos dos proyectos editoriales. Para poder presentarlos, bueno, primero leeré la semblanza de cada una de las personas que van a estar participando, después les dejaré el espacio para que puedan presentar. Tendrán de 15 a 20 minutos para su presentación. Después de ello, abriremos el espacio para que el público pueda preguntarnos. Los que están en Zoom pueden dar uso al espacio de preguntas y respuestas, pueden escribir allí sus preguntas, las cuales estaremos leyéndoselas a los participantes. Mientras que los que nos están acompañando desde Facebook, también vamos a estar recopilando sus preguntas para hacerlas llegar a los ponentes. Y sin más, voy a comenzar leyendo las semblanzas de las primeras dos participantes. Por un lado, Gudelia Cruz Aguilar, ella es hablante de la lengua Tenec, licenciada en Derecho por la Universidad Tangamanga, plantel San Luis. Es pasante de la maestría en Derecho e Investigación, unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido docente impartiendo clases de lengua indígena en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, intérprete certificada en interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de Procuración y Administración de Justicia por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por otro lado, Anushka Van Hoek es antropóloga lingüista, especializada en lenguas y culturas indígenas, y desde enero 2003 es profesora investigadora de tiempo completo en el programa de antropología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su línea de investigación versa sobre la lengua, cultura y ambiente. Sus proyectos de investigación son multidisciplinarios, entre los que se encuentran trabajos sobre las tradiciones orales indígenas, la documentación de lengua y cultura, el activismo digital en lenguas indígenas y la elaboración de materiales multimedia en lenguas indígenas, entre otros. Entonces voy a dejar el espacio para que Anushka y Gudelia nos presenten su proyecto. Okay. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Linali por la invitación. La maestra Gudelia espero que se incorpore en un ratito más. Ella dice que está batallando con la conexión. Entonces voy a empezar y me gustaría compartir la presentación. Ahí está. Pues Gudelia y yo vamos a presentar un cómic que se elaboró en el marco de un proyecto de documentación de lengua y cultura Tenec, y bueno, yo quiero platicarles brevemente sobre estos antecedentes y luego pasar la palabra a Gudelia. ¿Cómo surgió el proyecto? Pues nuestra actividad para elaborar el cómic es parte de un proyecto de investigación. Y bueno, en la diapositiva pueden ver las 5 fases de la documentación de lengua y cultura, y para nosotros era particularmente importante que el proyecto fuera colaborativo.
Y eso significa que queríamos que los hablantes participaran activamente con ideas sobre qué documentar, entonces también que nos ayudaran a grabar, a digitalizar, a analizar y archivar, y también discutimos sobre cómo hacer que estos materiales generados regresaran a los hablantes para su uso en las comunidades. Nuestro proyecto se llama NENEC, que es un saludo informal en la lengua Tenec, y el objetivo era trabajar con hablantes jóvenes, ya que ellos como que no siempre se les considera en estos proyectos de documentación, y esperábamos que su involucramiento en nuestras actividades podría contribuir a la revitalización del Tenec entre los jóvenes hablantes. Esta es nuestra plataforma, es monolingüe y funciona como un espacio de gestión de recursos donde se realizan las actividades de documentación. Esta plataforma también cuenta con una serie de funciones. Tiene un repositorio de los materiales generados y por otra parte incluimos aquí también una serie de herramientas como un corrector ortográfico, un diccionario y otros materiales de consulta para fortalecer o generar apoyos para la escritura en lengua Tenec. Diseñamos un espacio de trabajo colaborativo, colectivo, en esta plataforma para que operara como una comunidad virtual en el que estos jóvenes desarrollaran actividades sobre su lengua y en su lengua. Y bueno, para atraer a estos jóvenes a nuestro proyecto y a nuestra plataforma, desarrollamos una serie de actividades en redes sociales ya conocidas. Este es el ejemplo de nuestra página en Facebook. Desarrollamos una serie de actividades, publicaciones en el Facebook para dar a conocer el proyecto y atraer a los jóvenes a nuestra plataforma. Antes de iniciar nuestras publicaciones en las redes sociales, lo que hicimos en la plataforma fue subir materiales ya existentes y con ello pues inició el trabajo con los hablantes que no formaban parte del equipo de trabajo. Primero digitalizamos materiales ya existentes, libros que ya se habían publicado, leyes, otro tipo de documentos, y obtuvimos permisos, ¿no?, para incluirlos en nuestros repositorios. Pero también visitamos escuelas preparatorias en las comunidades Tenec para invitar a los jóvenes a que generaran ellos materiales. Con una asociación civil preparamos un diccionario digital en línea, y todos estos materiales también están en la plataforma. Más tarde utilizamos las redes sociales para el trabajo colaborativo, ahora en línea, y con estas actividades pues se generaron otros materiales adicionales. Y dentro de todo este conjunto de actividades, una de las tareas o los proyectitos fue la elaboración del cómic. Pues esta es la portada del cómic. Es un producto monolingüe en lengua Tenec y estuvieron involucradas 3 personas básicamente. Andrés Rodríguez Medina, que es un alumno de antropología que no es hablante, de él surgió la idea original porque es dibujante y es alguien que le gusta mucho hacer cómics. Gudelia Cruz Aguilar, quien es profesora de la asignatura de lengua indígena en el programa de antropología, ella da clases de Tenec a los alumnos y apoyó en la traducción, o sea, digamos, el relato original lo escribió Andrés en español y Gudelia, y entre él y Gudelia hicieron la traducción. Y Luis Flores, aquí presente, también colaboró en este proyecto porque él es hablante, es experto en activismo digital en lenguas indígenas, además de que sabe de diseño gráfico, y él nos apoyó con el arte digital. Consideramos que el cómic podría ser un género adecuado para que los jóvenes se involucraran con la escritura
en su lengua materna. Creo que más adelante podemos discutir sobre qué tan idóneo es este tipo de géneros. Pero para nosotros era importante considerar primero que se trata de un lenguaje visual, o sea, una combinación de imagen y texto, y también por ser un género que se vincula con la cultura juvenil. Tercero, porque queríamos demostrar que la lengua indígena sirve para todos los géneros, no solamente para los ya conocidos, como los relatos tradicionales. Y bueno, hay toda una serie de argumentos adicionales que nos hacían considerar el cómic como algo que podría ser interesante para los jóvenes. Eh, y el objetivo fue hacer un cómic y con este ejemplo ir a las comunidades para trabajar con jóvenes y generar más materiales que podrían ser cómic, pero con la idea de que estuvieran trabajando en su lengua sobre su lengua. La figura del Lehenchis es una figura nociva. Digamos, se trata de un ser que se conoce como una figura nociva, y es un tipo de nahual que se transforma en diversos animales, también en objetos, y hace todo tipo de maldades. Eh, pero en el relato, en realidad, se puede comparar la historia un poco, en mi opinión, con la del Guasón. Se trata de una muchacha, bueno, si han visto la película o conocen al Guasón, el protagonista como que ha pasado por una serie de eventos traumáticos en su vida por las cuales llega a convertirse en el Guasón. Y en este caso a la muchacha que es el personaje principal de nuestro cómic, pues le pasan una serie de cosas malas en la ciudad después de haberse migrado del campo a la ciudad. Y en el cómic se relata cómo estos eventos hacen que ella se transforma al final en una Ejenshish, pero en este caso no como una figura malvada, sino como una figura que ataca al mal. Entonces hay toda una reconceptualización incluso de la figura. Entonces, como decíamos, lo que queríamos era trabajar con los jóvenes en la elaboración de otros cómics adicionales. Aquí me voy a brincar la parte de la traducción, que me gustaría que la maestra Gudelia nos complete y nos de alguna manera pueda comentar sus experiencias. Eh, pero cuando el alumno llegó a la comunidad, eh, pues lo que encontró fue que durante el trabajo de campo resultó que los padres y madres de familia mandaron a los niños pequeños a los talleres porque eran talleres de dibujo. Entonces, eso para nosotros fue significativo porque los jóvenes no querían participar en un taller de dibujo cuando nosotros justamente pensábamos que a los jóvenes les podría interesar. Y esto hizo que en la comunidad tuviéramos que hacer una serie de adecuaciones a nuestro proyecto original, y además nos dimos cuenta entonces que la gente asocia el cómic con el dibujo y el dibujo con los niños, cuando no todos los cómics tienen el público infantil. Entonces, en el taller para niños, pues a lo mejor nuestra historia no era la más adecuada porque es una historia de mucha violencia. Entonces tuvimos también como que cierta preocupación en ese sentido. Y esta experiencia como que nos genera una breve discusión en donde consideramos que el género del cómic suma a esa diversidad de materiales que pueden estar a disposición de los hablantes, y esto de por sí es algo positivo, ¿no? Generar materiales en sí es algo positivo, pero por ser parte de una cultura juvenil, el cómic con historias sobre la cultura local y escrito en la lengua indígena puede generar interés en los jóvenes por su lengua y cultura.
Al utilizar las figuras de la tradición oral, el cómic puede llegar a ser un medio de recreación de la narrativa local en un formato que les podría agradar y involucrar a estos jóvenes. Y creo que también es muy importante que la meta para generar estos materiales en lengua indígena debe ser la de poco a poco forjar un discurso propio en las lenguas indígenas. El cómic puede ser un buen candidato para trabajar hacia el logro de esa meta, ya que es una narrativa que conecta con tradiciones y, digamos, orales locales, pero también porque los cómics contienen historias que tienen un significado para el lector y al mismo tiempo que es un medio de entretenimiento, ¿sí? Eh, Así la lectoescritura no se digamos, asocia solamente con la escuela, con algo institucional, con algo que tiene que ver con tareas y obligaciones, sino también con algo de entretenimiento. Sean héroes, antihéroes, en cada historia hay personajes con quienes el público lector se puede identificar. Y como el cómic combina imagen y texto, crea una narrativa visual que complementa el lenguaje escrito y en su conjunto genera un significado nuevo. A lo mejor un poco lo que decía Luis en esta introducción, diciendo, bueno, vi las imágenes y bueno, casi el texto sale solito. Nos parece que para personas que no tienen el hábito de la lectoescritura en su lengua materna, en este caso la lengua indígena, el cómic puede ser un recurso atractivo y dinámico para introducirse en la lectura y ampliar así los espacios de uso contribuye a procesos de revitalización. Generar materiales atractivos para los jóvenes, sean cómics u otros géneros, nos parece importante no solamente porque promueve el uso de estas lenguas, sino también porque ayuda a visibilizar las lenguas indígenas en las comunidades y en los medios electrónicos. Y esperemos que una mayor visibilización contribuya a una mayor valoración de estas lenguas, tanto entre hablantes como no hablantes, y esto será fundamental si queremos conservar y revitalizarlas. Y bueno, uno de los foros para visibilizar las lenguas indígenas ha sido o sigue siendo esta feria del libro indígena, entonces agradezco la oportunidad de platicar las experiencias y espero que más adelante sí llega a complementar esta participación la maestra Gudelia con sus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Anushka. Creo que hay un problema técnico con Gudelia, creo que no tiene conexión. Vamos a pasar a la presentación de Pedro y David, esperando que Gudelia pueda conectarse y pues vamos desarrollando el tema. Para la siguiente presentación, el siguiente proyecto, nos acompaña David Eduardo Vicente Jiménez. Él es licenciado en Enseñanza de Idiomas por la Facultad de Idiomas de la sede de Tehuantepec, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Él es maestro en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde ha desarrollado una investigación sobre los préstamos lingüísticos presentes en la oralidad y narraciones infantiles de hablantes del zapoteco del Istmo. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación enfocados al desarrollo de la lengua Dishazá en espacios educativos de comunidades del Istmo de Tehuantepec. También ha trabajado en la documentación, diseño y desarrollo de recursos didácticos para escuelas bilingües en los niveles preescolar y primaria. Ha coordinado la adaptación lingüística de libros para la enseñanza de matemáticas en preescolares y primarias a través de contenidos en zapoteco y español. Actualmente trabaja en la elaboración de recursos de apoyo a la enseñanza del zapoteco del Istmo, entre ellos una gramática pedagógica y un programa para la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Por otro lado, Pedro Cardona es profesor investigador de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro,
Es doctor en lingüística por la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, perdón, en donde realizó una investigación sobre la documentación y variación del zapoteco del Istmo de Tehuantepec. Maestro en estudios amerindios y educación bilingüe, su trabajo se centra en el desarrollo de las lenguas indígenas desde los espacios educativos y de formación comunitaria, especialmente en torno al desarrollo de la cultura escrita en lenguas indígenas mexicanas. Ha trabajado varios temas como adquisición de sistemas de escritura en lenguas indígenas, el fomento a la lectura monolingüe en lenguas indígenas y el desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza de primeras y segundas lenguas. Entonces, sin más, los dejo con David, Eduardo y Pedro David. Adelante. Bien, muchas gracias al INALI y a todos los colegas que nos acompañan hoy en la presentación. Vamos a dar inicio a nuestra intervención. También damos gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro, a la Facultad de Filosofía y al Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, que son instancias que han apoyado a lo largo de las diferentes etapas que este proyecto ha transitado, pues esta iniciativa, ¿no? Y bueno, como ya comentó Luis, nosotros somos Pedro David y David Eduardo, somos originarios del Istmo de Tehuantepec y estamos trabajando pues en esta iniciativa de producción de materiales de fomento a la lectura. Comenzamos entonces. Debes darle clic a la pantalla. Eso, gracias. Entonces, el proyecto del que hoy vamos a hablar lleva por nombre Ikemani, o cabeza de animal. Es un proyecto que surgió hace aproximadamente unos 3 o 4 años. En su primera etapa con el diseño inicial de los personajes y después fue evolucionando al planteamiento de las historias y también hasta convertir, digamos, la iniciativa en un producto final que se difundió y se compartió con las comunidades. Este proyecto se centra sobre todo en el desarrollo de cómics propios, con historias propias de la región y con la lengua zapoteca. Nosotros habíamos tenido previamente un acercamiento a la traducción de cómics foráneos, sobre todo cómics extranjeros y también algunos de artistas nacionales. Y al mismo tiempo que trabajábamos en la traducción de estas otras historias, teníamos la inquietud de empezar a plasmar los intereses y también la propia visión de la comunidad en un soporte novedoso de lectura como lo es el cómic. Iniciamos primero con la traducción porque era un proceso mucho más fácil a partir del cual nosotros retomábamos productos que ya habían sido generados y dábamos la aportación del texto en zapoteco. El proceso de creación propia de un producto de esta naturaleza lleva, digamos, un procedimiento un tanto tardado y que involucra múltiples factores, ¿no? Y en ese sentido fue un poquito más tardado que el proceso de traducción. ¿De qué van los cómics? Son superhéroes que son niños y jóvenes zapotecos que usan máscaras de animales. La historia se recrea en un contexto contemporáneo del Istmo de Tehuantepec, ocurre en diferentes pueblos del Istmo, por ejemplo, hay algunos que ocurren en la zona de Juchitán, en La Ventosa específicamente, donde hay un complejo de aerogeneradores, hay otra historia que ocurre en Tehuantepec y en muchos otros sitios de la región. Entonces hay una contextualización en esos espacios, hay una contextualización también de los personajes reflejando a la misma gente de la población y también las historias y los elementos de la cosmovisión zapoteca.
La base para estas historias fue sobre todo las referencias a la fauna local y a las historias que se cuentan en la tradición oral del Istmo acerca de la fauna local zapoteca. Entonces eso estaba detrás, digamos, de las historias. El contexto, pues el proyecto se desarrolló en la lengua de Yaza o zapoteco del Istmo. Es una de las 62 lenguas zapotecas que el INALI reconoce en nuestro país. Específicamente se desarrolló en el municipio de San Blas Atempa, que es una de las 2 regiones que existen en el Istmo de Tehuantepec con una vitalidad alta y en donde tenemos todavía niños bilingües y monolingües en zapoteco. Entonces nos preocupaba sobre todo que nuestra audiencia fueran lectores que a través de este tipo de portadores textuales pudieran iniciarse en el acercamiento a la cultura letrada y eventualmente pudieran alfabetizarse a través del zapoteco, ¿no? Siendo esta su lengua materna. Y justamente en este territorio de San Blas Atempa y en sus agencias encontramos un sitio pues bastante fértil para poder impulsar esta iniciativa, ¿no? Porque teníamos ahí a la audiencia que efectivamente cumplía con las características que nosotros esperábamos. También, obviamente, la comunidad zapoteca es una comunidad transnacional que no solamente está en México y en la región del Istmo, sino también en muchas otras ciudades de nuestro país y también en los Estados Unidos, ¿no? Con comunidades de hablantes que aún siguen usando la lengua en un contexto foráneo, digamos, del territorio zapoteco. El zapoteco del Istmo se escribe desde 1956, aunque no tenemos una ortografía oficial, normalizada. Contamos con el alfabeto popular del zapoteco del Istmo, que desde ese año se socializó y se empezó a usar para impulsar la producción textual y sobre todo literaria en esta lengua, ¿no? Entonces hablamos de un idioma que se escribe ya desde hace varias décadas. La audiencia fueron hablantes nativos de lengua zapoteca en el municipio de San Blas Atempa, como antes señalé. Fueron principalmente niños y jóvenes en edad escolar. Nos preocupaban sobre todo los niños que, siendo nativohablantes del zapoteco, entraban a las escuelas y tenían un primer contacto con la escritura a través del español. Entonces, el proyecto buscaba incidir en esos niños, ¿no? Y ofrecerles un producto distinto en donde su lengua también se viera reflejada en esos textos y tuvieran la oportunidad de acceder a la cultura escrita también desde su propio idioma. El objetivo entonces fue incentivar el apoyo a la lectura y a la escritura en un entorno donde la lengua ya se habla. Este no es un proyecto enfocado a la revitalización, digamos, en función de escenarios en donde la gente ya no habla la lengua, sino más bien está enfocado a fomentar las habilidades de lectura y escritura en población que ya es hablante activa del idioma, ¿no? Por supuesto que puede ser un producto que también se difunde digamos, a otro tipo de poblaciones y que los aprendices de segunda lengua o los interesados digamos, en el idioma podrían también verse beneficiados, pero la audiencia directa no es esa, sino son los niños que son hablantes nativos del idioma. Los espacios de difusión que tuvimos y con los cuales hemos estado trabajando en las comunidades han sido escuelas de educación básica y lugares de reunión comunitaria que abarcan pues muchos otros espacios, ¿no? Como podrían ser desde canchas, callejones o incluso espacios vinculados a centros religiosos, ¿no? Que muchas veces ahí existe la práctica de la lectura y la escritura en zapoteco. Entonces esos fueron un poco los espacios a donde estuvimos llegando. Ahora, el origen de la idea, ¿de dónde parten las ideas de estos cómics? ¿No? Como antes mencioné, teníamos la experiencia de las traducciones y del trabajo con contenidos fuera de nuestra cultura. Para empezar esta iniciativa, nosotros decidimos voltear a nuestro propio territorio, voltear a nuestra región. Por supuesto, pensar en la cosmovisión zapoteca, en los elementos que son representativos y valiosos para nuestra cultura, pero también queríamos pensar en la modernidad,
en lo que hoy es un conflicto en nuestra región, en las problemáticas que hoy están siendo relevantes para nuestros pueblos y asumir que justamente esas situaciones podían ser un elemento valioso para hablar de lo que los zapotecos vivimos, ¿no? Como algunas referencias para las historias de las cuales hoy vamos a hablar, una de las situaciones, digamos, a las que recurrimos fue justamente el conflicto ecológico que existe en la región con la muerte de aves y murciélagos por la instalación de los parques eólicos en nuestra región. Es justamente la región en México que integra desde hace ya varios años la generación de esta energía limpia, digamos, ¿no? Pero esa energía limpia tiene un costo para las comunidades, tiene un costo para la diversidad biocultural de la región y ese es un problema latente. A partir de eso tomamos una referencia y la historia del Omegueu o del Omecoyote, perdón, del hombre coyote está enmarcada justamente en ese contexto moderno. Ese referente lo tomamos y lo recreamos en una historia de ficción. El segundo referente, y que fue previo a los terremotos, eso también me gustaría aclararlo, estas historias las empezamos a trabajar antes de que se dieran los terremotos que desafortunadamente devastaron la región, pero sin embargo la región antes de esos hechos lamentables había sido siempre una región sísmica, ¿no? Era bastante frecuente que temblara y que el miedo a estos movimientos telúricos se diera en la región, ¿no? Entonces, para eso tomamos esta referencia que ya estaba presente antes pues, de los hechos que vivimos en 2017 y empezamos a construir la historia del Omeleshu o del hombre conejo y tomaba como punto de partida justamente esa situación de los temblores, ¿no? En nuestra región. Estas ideas, digamos, que permeaban a la cotidianidad de nuestros pueblos, fueron el elemento contextual que nos permitía empezar a recrear una historia de ficción, ¿no? Y a partir de ello empezábamos todo un proceso creativo en donde se involucraba el trabajo pues de muchas más personas, ¿no? Obviamente el trabajo de Eduardo y mío como gestores y como también como impulsores de la iniciativa, pero también el trabajo de mucha gente detrás, de ilustradores, de diseñadores que hicieron posible que el producto se concibiera como tal y también la participación de muchas otras personas que nos permitieron llegar justamente a las comunidades haciendo actividades de difusión, ¿no? Gran parte del soporte que se ha dado justamente para este proyecto ha sido también brindado por la Universidad Autónoma de Querétaro y por el Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, en donde participamos activamente tanto Eduardo como yo, ¿no? Entonces, este es un proyecto que vincula lo comunitario con lo académico también, pero a favor de un activismo que beneficie justamente el fortalecimiento de las lenguas. Ahora vamos a hablar un poquito del origen de los contenidos y para eso le doy la palabra a Eduardo. Bien, continuando con la presentación, una vez que Pedro ya explicó pues, de dónde surgieron estas ideas, ahora pues, voy a comentarles sobre cómo surgieron los contenidos que llevan estas historietas, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, comenzamos a trabajar con una serie de guiones gráficos y los primeros dibujos pues eran estos muñequitos de palitos, de bolitas, pues que al final representaban eso que nosotros teníamos en mente, lo que queríamos transmitir en la historia, ¿no? Como ustedes también pueden ver aquí, tratamos de incluir elementos que fueran culturalmente relevantes en la cultura zapoteca, en los lugares donde se llevaron a cabo estos cómics, y fue así como se dieron estas primeras ideas, ¿no? Primero recrear, crear el contexto, la situación, y después crear también los contenidos o los diálogos, las conversaciones, la temática y lo que deriva de todo este trabajo. La preparación de los textos, bueno, una vez que ya teníamos todas las historias, las escenas trazadas, la otra parte del trabajo pues fue preparar
los diálogos, las conversaciones, los inicios. Y les comento que, pues, que el primer ejercicio o estos cómics tuvieron se plantearon originalmente en zapoteco, en Dichazá, y a partir de estos contenidos en Dichazá migraron hacia el español y del español hacia el inglés. Y en esas traducciones entre lenguas, pues hubieron una serie de adaptaciones y de diálogos relacionadas a la cultura, ¿no? A la cultura que estos textos iban a estar destinados. Por ejemplo, en el caso del inglés, con el traductor tuvimos que estar platicando y tomando decisiones sobre qué elementos sí podríamos respetar y mantener en la versión en inglés y que fueran del zapoteco, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver esta última línea, que es una onomatopeya, que es bastante característico al momento de estar hablando y platicando o narrando una historia en zapoteco, que siempre tratamos de hablar con sonido, ¿no? De cómo ocurrió algo, de que si algo se cayó, que algo se quebró, y eso también lo trasladamos en los diálogos y quisimos que en la versión en inglés se respetaran esas onomatopeyas. Y así como estos ejemplos, hubieron otras palabras muy así propias del Dichazá, del zapoteco, que las conservamos en la versión en inglés y también en la versión en español. Y para poder realizar todo este trabajo también fueron necesarias las referencias gráficas y culturales, debido a que todo el equipo de trabajo pues no conocía el lugar donde se desarrollaban las escenas. Pedro y yo pues hemos viajado constantemente a la zona y tenemos más conocimiento, pero el resto no. Entonces fue necesario proveer estos insumos gráficos. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, ustedes ven, pueden ver un puente que es bastante representativo de Tehuantepec. Pues es un lugar, es un símbolo que cualquier persona que llega a la región tiene que pasar. Tanto para irse como para salir, tienen que ver ese lugar y queríamos que ese lugar estuviera ahí plasmado en el cómic. Y el resultado fue ¿no? De que gracias a estos elementos gráficos visuales se pudo trasladar al contexto de la historia. Asimismo, también con la vestimenta era importante que los personajes del cómic estuvieran vestidos como la gente de allá viste. Aquí ustedes pueden ver el ejemplo de una mujer ismeña con su huipil y su enagua, y también el dibujo, ¿no? Se trató de que fuera lo más fiel y parecido a cómo es allá, y pues para lograr eso tuvimos que hacer mucho trabajo de fondo. Para la maquetación, bueno, se dieron paso a las ilustraciones sin textos. Aquí los ilustradores, los diseñadores se encargaron de que eso que nosotros plasmamos con palitos y bolitas tuviera ya más forma y fuera bastante ya parecido a un cómic, ¿no? A lo que realmente queríamos llegar. Y se empezaron a trabajar las ilustraciones por separado y después les fuimos agregando los textos, complementando con textos y diálogos. Y la ilustración final es esta. La idea original, pues estos dibujos de bolitas y palitos y cómo fue representado, ¿no? Por ejemplo, aquí la señora grita, dice, ay, nana, juro, bando, juro. Ella exclama, ¿no? Por el momento en que ocurre el terremoto y hace un escándalo. Entonces el personaje de al lado dice, ajá, me di cuenta, sí, ya me di cuenta, corren. Entonces es una parte del cómic. Esta otra idea donde el superhéroe estuviera peleando con los villanos, pues también nos llevó a esta ilustración donde ya finalmente tienen un rostro más real, más parecido, y se puede observar que el superhéroe, que es el Omeleshu, el hombre conejo, se encuentra peleando con estos dos personajes. Y una vista del archivo digital es como finalmente queda, ya después de todo este trabajo que les conté. Ya están incluidos imágenes, textos y todo acomodado a manera de que en la versión impresa
pues puedan coincidir la serie, ¿no? De cómo va la historia. Bueno, esta es la versión impresa de cómo estuvimos trabajando el producto. Todo fue, bueno, lo que invertimos fue de nuestra bolsa y también parte de los fondos del laboratorio. Digamos que no contamos con toda la infraestructura de una imprenta para poder sacar muchos ejemplares y los estuvimos trabajando así de manera bastante manual, pero logramos el objetivo, ¿no? De crear ya las páginas, las portadas y que tuviera una presentación bastante bonita y atractiva para el público. Y bueno, estas fotos aquí ustedes pueden observar de cómo estos cómics fueron llevados a talleres allá en la región del Istmo de Tehuantepec. Esta es una imagen de la agencia o la comunidad de Monte Grande. Esto fue en el pasado mes de marzo, donde aquí los niños pues tuvieron la oportunidad de conocer el personaje, saber de qué va la historia, cómo se comporta, cuál es su superpoder, y ellos fueron siguiendo la conversación y también tuvieron la oportunidad de leerlo. Aquí este niño, a pesar de que probablemente en su vida había leído un texto en zapoteco, pero tuvo la oportunidad de saber y entender que su lengua también se puede escribir y leer y que puede estar en otro tipo de texto que no es lo que él ya conoce, por ejemplo, lo de la escuela o algún cuento o alguna canción. También hice un ejercicio con ellos, les fui explicando cómo pueden crear su propio personaje. Fuimos de los cómics que fueron leyendo, ellos me fueron diciendo cuáles son los superpoderes que fueron viendo que tenía, cuáles eran las acciones concretas que ocurrieron, cómo le hizo para rescatar y darle solución al problema. Y a partir de esa explicación les invité a que crearan su propio personaje. Y así fue, cada uno de los participantes se las ideó para crear un nuevo personaje. Y quiero finalizar compartiéndoles la continuación de estos dos cómics, que la intención ahora también es integrar personajes femeninos, no solamente masculinos. Y aquí podemos ver una mujer, una niña, jovencita, no sé, que ella representa a la mujer águila o al águila. Entonces ella tiene una careta de águila y del lado derecho pueden ver a los hermanos jaguares, que ella rompe un poco los esquemas, ¿no? Porque este medio de transporte, que es bastante común, es manejado solamente por hombres, y el hecho de que ella esté manejando, conduciendo, ya pinta como algo distinto, ¿no? Algo que pocas veces se ve o rara vez se ve en la comunidad. Entonces también queremos posicionar al género femenino, ¿no? Para que también tenga este protagonismo al igual que los varones. Entonces, esta es la continuación del proyecto, es como queremos seguirlo desarrollando, si las condiciones nos permiten más adelante. Pues hasta aquí el fin de la presentación y continuamos con Luis. Muchas gracias a los dos, David. Ya tenemos a Gudelia Cruz, ya se pudo conectar. Esperemos que no haya problemas con la transmisión. Y entiendo, Anushka, que ella nos va a compartir un poco sobre la traducción del cómic. Gudelia, si pudieras activar, por favor, cámara y micrófono para poder escucharte. Nos comentaba Gudelia que tenía algunos problemas de conexión. Creo que su internet está fallando un poco. Pues mientras intenta conectarse, conozco como de cerca, bueno, a ambos proyectos he estado como un poco al tanto. Lo que decía Anushka, de hecho participé en el primero, acerca del Ejenchich. Entiendo que es esta parte como propuesta desde el otro lado, no tanto como una propuesta comunitaria, sino más bien desde la universidad y un punto de vista desde afuera, ¿no?
pero también es esta reconstrucción del personaje, porque incluso retomar un nombre que desde la comunidad TENEC no tiene como esa función. Por ejemplo, desde la comunidad TENEC, Lehenchich es un ser que hace maldades para que al final la persona que le hacen esta maldad, pues muera, ¿no? Pero pues acá es una reconstrucción de ahora sí, retomar el nombre para poder generar este otro personaje y es desde una parte femenina, ¿no? Gudelia, te escuchamos, esperamos poder que puedas. Creo que sí se escucha muy entrecortado. Ajá. ¿Tienes dicho algo? Ya hablé. Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, Se escucha muy cortado el audio. adiós. No sé cómo hacer o apago la cámara y me pongo así como si fuera una llamada. Sí, muy bien. Bueno, antes Natin, ¿has dicho algo a Luis? Bueno, Anita Machale, Tinkono, y ya batsu, entonces así, what they ashihin, an ashitos lab, ashihin, cho in dina itin, ului, tintes meta ita, Anushka, Anita, pues, yo, nanane kinkawin, ani Machale, Tinkono, y entonces has tienes que, ahí en chica la ashentos lab. Muy bien. Gudelia bueno, creo que sí tiene un poco de problemas con la conexión, pero ella nos decía, bueno, Anushka ya presentó esta parte de cómo fue el proyecto, cómo nació, y ahora ella nos va a compartir acerca del proceso de traducción. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas por ahí, y una disculpa, fue algo imprevisto que me tuve que salir ahora sí que de una zona donde tenía la conexión bien y por, bueno, diferentes motivos, y sí tengo un poquito de problemas en cuanto a la conexión, pero bueno, les voy a platicar un poquito de lo que es la traducción de este cómic que pues fue una iniciativa, como ya me imagino que lo comentó la doctora Yanuska en su momento, de un alumno de antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pues sí, interesante, yo creo que por dos razones. Interesante porque pues al joven pues tuvo esta iniciativa, ¿no? De hacer algo, de tomar algo, de una idea, de algo, de un personaje que se tiene presente dentro de la cultura TENEC, dentro del grupo étnico TENEC, que forma parte de la tradición oral, que es el Lehenchich, pues un personaje muy importante, ¿no? En la vida de los TENEC, importante porque se supone que este personaje, pues hace muchas travesuras, ¿no? Pero aparte de la travesura, pues forma parte, ¿no? De la vida, de la existencia de los TENEC. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Bueno, entonces, en cuestión de la traducción, sí, pues no tan fácil, pero tampoco difícil, pensado desde el TENEC, pensado desde el personaje, de la esencia del personaje en la vida de los TENEC. Más sin embargo, este giro yo creo que le dio el alumno
adaptar de alguna manera lo que en una versión de alguna manera nueva, porque él le puso su propio sello. Entonces fue el nombre, pues sí, tomado del Lehenchis, del Tenec, el nombre del Lehenchis, pero ya en cuanto al contenido que es adaptado a un, por decir, del grupo étnico al mestizo, a la vida mestiza, ¿no? Tratar de hacer lo que es la traducción no fue lo complicado aquí fue en cuanto a los personajes, en cuanto a la vida de los personajes ya en el cómic, plasmar la traducción a lo mejor en el papel. Reto más que nada del alumno también, de querer traducir, de querer hacer, de querer plasmar su idea, su proyecto, de, por un lado, tomar lo de Tene y plasmar en cómic, ¿no? Querer llevar la vida de Lehenchis a la vida mestiza y de la vida mestiza el cómic hacia los Tenec. No sé si por ahí no me estoy haciendo bola sola, ¿no? Dos mundos, digo, porque el cómic no es así como que algo conocido acá con los Tenec, y menos con la gente adulta, y menos con los Tenec, porque de repente vemos algo del Tenec con un giro, con una vida diferente, que le están dando una vida diferente. De repente los Tenec sí pegamos el grito en el cielo. No sé si nada más pasa esto con los Tenec o a lo mejor pasa con otros grupos étnicos, que porque nos apropiamos tanto de lo nuestro y consideramos tan nuestro lo nuestro, que de repente cuando alguien lo toma, por más que sea de nuestra gente, lo vemos así como que, ¿y ahora qué está pasando? No importa que el Lehenchis sea travieso, no importa las maldades que se cree que hace el Lehenchis, pero a veces sí es algo complicado ver sobre todo a los jóvenes transformar algo de la cultura en algo como suyo, en algo como, o adaptarlo, mejor dicho. No es que se apropie de algo que no es suyo, sino adaptar algo que es de una cultura, adaptar a su cultura. Entonces, por ejemplo, cuando la primera vez él me dice, se acerca a mí y me habla de su proyecto y me habla del cómic y me habla de la traducción, y de repente veo que son ideas diferentes, o sea, muy propias del chico, muy propias del alumno, digo, bueno, pero esta no es la vida del Lehenchis. Ajá, como que era una idea diferente, pero estuvo, o sea, interesante en ese sentido, porque él estaba creando algo, porque seguramente, muy seguramente que también entre los Tenec pasa lo mismo. A lo mejor yo tengo una idea y a lo mejor yo me he formado una idea de lo que es el Lehenchis. Sabemos que es una persona que se transforma en algo más, pero no todas las personas, por más Tenec que seamos, tenemos la misma idea de la imagen del Lehenchis. Y yo creo que ahí estuvo, esa es la parte interesante también del cómic, ¿no? Del personaje que crea el chico, de su idea, de su imaginación, y le da vida con las palabras. No sé si por ahí vamos bien. Sí, muchas gracias. Creo que esta parte interesante de, pues a ver, sí, son dos perspectivas como muy distintas y sucede, creo que
No sé, Pedro y Eduardo, si sucedió igual lo mismo cuando empezaron a traducir, por ejemplo, El Hombre Araña. O sea, que había personas que decían, pero ¿por qué traducir El Hombre Araña? ¿Por qué no mejor crear, ¿no? Desde las lenguas indígenas. En algún momento que yo compartí algunas de mis traducciones, pues me topaba con eso. ¿Por qué usar algo que está fuera de, como del contexto indígena? Y creo que acá sucedió como lo contrario. En el caso del Ejénchich fue, pero ¿por qué retomar algo que es desde el TENEC y transformarlo a algo desde otro contexto? Sí, creo que son desafíos diversos, ¿no? Y la reacción un poco va a variar también entre generaciones, ¿no? Por ejemplo, el cuestionamiento de la validez o no de ciertas traducciones, del uso de ciertos personajes, fue algo que emergió sobre todo de la población adulta, digamos, ¿no? Y de los hablantes viejos, ¿no? No de los jóvenes, no de los niños, ¿no? Y la verdad es que si nosotros nos hubiéramos detenido a los comentarios negativos de quienes no veían tan propicia la idea, pues quizás no hubiéramos seguido avanzando en el proceso, ¿no? Y creo que para nosotros fue bastante estimulante ver la reacción de los niños, ¿no? O sea, ver cómo los niños reaccionaban, cómo hacían los intentos eficientes de poder leer o de poder producir en los talleres, ¿no? Creo que esa es la mejor respuesta y la mejor reacción que podemos esperar en este tipo de iniciativas, ¿no? El resto, pues claro, van a ser complicaciones y yo diría que solo hay que tratar de llegar pues a un punto medio, ¿no? Porque es complicado dar gusto a todas las personas, ¿no? Incluso en esta idea de que hagamos personajes que estén basados en un contexto propio de la cultura, también hay cosas que pueden resultar controvertido ahí, ¿no? Como que, ¿por qué tiene que ser un superhéroe y no mejor publican un libro de X o Y cosa, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de resistencias son bastante naturales, ¿no? Pero hay que pensar que la apuesta es en realidad hacia la audiencia que tenemos ya ubicada, ¿no? Y en el caso de nosotros, como lo expliqué en la presentación, nuestra prioridad son los niños que son hablantes activos del zapoteco, ¿no? Ellos, porque finalmente ahí es donde podemos tener mejores resultados si queremos incidir en el desarrollo de la cultura escrita. Los viejos pues ya están viejos y nosotros también, ¿no? Entonces, los niños son los que nos preocupan y este proyecto está enfocado hacia eso, ¿no? Creo que podemos mediar las respuestas, como dijo Gudelia, ¿no? O sea, entre tomar una decisión que puede resultar radical o algo que puede resultar muy como una intervención desde fuera, pero siempre buscar la mediación. Creo que eso es lo más adecuado. Sí, Muchas gracias. Creo que Anushka quería decir algo. Adelante, Anushka. creo que en nuestro caso, todo esto del cómic y en la generación de materiales en general en lenguas indígenas, pues finalmente es un proceso, ¿no? Muchas veces empezamos con las traducciones, como también empezaron Pedro y David. Nosotros hicimos algo en medio, como que sí hicimos una creación novedosa, pero no desde la comunidad, y como que el tercer paso es donde ya están los colegas de la UAC, que es hacer la investigación en la comunidad, generar personajes desde la comunidad y hacer un proyecto más integral. Y obviamente en ese proceso pues siempre está la discusión y aquí Sacil Sandoval nos mandó una pregunta diciendo de qué comentarios podemos hacer sobre la influencia de un género que tiene un origen del extranjero, ¿no? Y bueno, mi comentario al respecto es que sí, el cómic es un género que viene del extranjero,
Sin embargo, es un género de la narrativa visual que se ha adoptado en México. Tenemos la historieta política, que es muy importante en México. Si hoy en la mañana, no sé quién, no sé si fue Pedro quien había traducido Mafalda, pues Mafalda es de Argentina, pero pues entonces es extranjera, pero para los argentinos entonces también es extranjero porque en realidad viene de Estados Unidos. O sea, hay un proceso de adaptación y adoptación, ¿no? Y creo que tenemos que hacer las dos cosas. Podemos traducir lo que ya existe, porque habrá gente que disfruta de Spider-Man en su lengua materna y tienen derecho a acceder a la literatura universal, y eso incluye los cómics, ¿sí?, en su lengua materna. Por otro lado, también es importante, como decía en mi intervención, forjar esa narrativa visual propia, ¿no? Y eso es un proceso, eso no se da de un día para otro, ¿no? Y a lo mejor los colegas de la UAC ya están mucho más avanzados que en otros lugares, pero digamos que estamos en ese proceso, y creo que todavía estamos en una situación en que por el momento, con que se crean materiales, pues hay que ver cómo es la recepción en las comunidades, y hay diferentes públicos, se tienen que generar diferentes materiales, eh, pero pues es un proceso, ¿no? Y en algunas lenguas a lo mejor hay más gente receptiva que en otras lenguas, pero pues el punto es que ahorita hay que hacer de todo, ¿no? Hay que generar materiales. Entonces no tengo tanto problema con que sea un género que viene del extranjero, siempre y cuando iniciemos con ese proceso de adaptación, adoptación, discusión sobre qué queremos con la lengua, qué queremos escribir, cómo lo queremos escribir. También creo que me gustó mucho un comentario que se hizo en la mañana diciendo que la escritura prehispánica fue bastante visual, ¿no? Tenía muchos elementos iconográficos, entonces hay también elementos que pueden servir para generar ciertas continuidades. Y bueno, esa parte sería también padre explorar más. Muchas gracias. Me gustaría, ya que ya estamos casi por terminar esta sesión, pues comenzar con las preguntas y respuestas. Bueno, ya Anushka respondió una de ellas. Nos pregunta Feed Cósmico desde Facebook: el cómic con historias propias es complicado, incluso para el español, pues no hay apoyo de las editoriales. ¿De qué forma puede resurgir el cómic y la historieta, y más en lenguas indígenas en México? ¿Y de qué forma hacer la distribución? Bueno, yo quisiera comentar que ahí quizás hay desafíos de carácter mucho más estructural por un lado, ¿no? Pero otros que tienen que ver más con la incidencia comunitaria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros, cuando hemos intentado publicar materiales monolingües, ha sido toda una experiencia compleja, ¿no? Desde que cuando vas a registrar un ISBN no es posible registrar tu libro en zapoteco porque no está en el catálogo y tienes que ponerlo en una categoría miscelánea que dice multilingüe, ¿no? Hasta cosas como que justamente las editoriales no verán redituable publicar un material que probablemente nadie compre, ¿no? Entonces, por supuesto, hay desafíos estructurales por ahí, y será importante también empujar, buscar proyectos, convocatorias, financiamientos que hagan posible que estas publicaciones existan primero, ¿no? Una vez que ya existan, será importante también difundirlas y hacer que lleguen al público para el cual están destinados, ¿no? Y eso es todo un desafío que creo que hay que asumir.
Por otro lado, creo que también hay que asumir el desafío de que estos materiales lleguen a las comunidades y lleguen al público para el cual están destinados. Si esperamos que esto suceda hasta que un libro esté publicado, que una editorial lo publique o que consigamos fondos de algún otro lado, eso nunca va a ocurrir, ¿no? O va a ocurrir muy pocas veces dentro de muchos años, ¿no? Entonces ahí yo creo que es importante apostar también por la edición comunitaria, por la edición y la publicación comunitaria y las redes que permitan justamente hacer posible que estos materiales se repliquen y se difundan, ¿no? Creo que ahora hay toda una red de compañeros en México, ¿no? Que están trabajando en eso y que justo ahora tienen un taller de edición comunitaria en Oaxaca, ¿no? Y creo que es importante ver qué tipo de mecanismos podemos articular para hacer real esto, ¿no? O sea, publicar, por ejemplo, una antología que nosotros tenemos pensado de los superhéroes zapotecos, ¿no? A color, en una edición digna y muy bonita, va a ser muy caro y va a ser algo que no vamos a lograr en el corto plazo, ¿no? Pero ediciones mucho más pequeñas de grapa, ¿no? Que se puedan imprimir en un tamaño carta y eso haga que lleguen rápidamente a las comunidades, creo que también es un camino a seguir, ¿no? Pero necesitamos articular esa ruta para que sea eficiente y entonces estos materiales de verdad lleguen a los niños o a los usuarios a los que queremos que de verdad los tengan, ¿no? Entonces creo que son dos cosas, digamos, diferentes, pero que son desafíos que hay que ir asumiendo. Sí, creo que hay que también darle más valor a estos materiales, ¿no? No por no ser materiales oficiales, institucionales, tengan menos valor. Yo a veces incluso pienso que el hecho de que estos materiales se asocian con el entretenimiento, con la diversión, con hacer algo lúdico en la casa, en la comunidad, con la familia, con los amigos, pues le da un valor muy importante, ¿no? Porque quiere decir que la lengua escrita sale de la institución, ¿sí? Y se incorpora en la sociedad. Entonces, creo que sí tenemos los problemas que menciona Pedro, pero mucho tiene que ver con que de repente no se logra visualizar la relevancia y el impacto que podrían tener estos materiales en una comunidad justo por no estar relacionados con una institución. Exactamente. Tenemos más preguntas, espero y el tiempo nos alcance. Hay uno para Pedro y para Eduardo. Mencionaron que de Daniela Espinosa, mencionaron que una de las decisiones tomadas en la traducción entre lengua zapoteco, español e inglés fue mantener las onomatopeyas del zapoteco. Mi pregunta es, ¿qué otras decisiones o adaptaciones discursivas tuvieron que hacer en el proceso de traducción de un género como el cómic? Sí, yo respondo. Ok, en los primeros ejercicios de traducción que hicimos, por ahí del 2014, El Hombre Araña y de Mafalda, pero voy a contar específicamente sobre El Hombre Araña, ¿no? Una de las palabras fue sentido arácnido, y es como traducir sentido arácnido al zapoteco, ¿no? Y al final, después de varias consultas y decisiones y reflexiones, llegué a la conclusión de que la mejor manera era la frase Gentavijigi, el don de araña, y que se prestaba para poder interpretar sentido arácnido. Eso en un cómic cuyo origen venía desde el inglés, probablemente pasó al español y del español al zapoteco. Pero en estos cómics de Omeleshu y Omegeu son cómics que nacieron desde el zapoteco. Y al pasar a estos dos idiomas, español e inglés, no tuvieron tanta dificultad en cuanto a términos, pero en eso que menciona de qué palabras sí dejar, qué palabras no dejar en la versión del español y del inglés, también tuvimos nuestras serie de decisiones. Por ejemplo, para empezar, decidimos que el español en que iba a estar el cómic no tenía que ser un español estándar tal como aparece en los libros de textos, sino que tenía que ser un español ismeño, un español que la gente habla allá.
que pudiera conservar estos rasgos de oralidad y que fuera mucho más fácil y cercano al momento de estar leyendo. También la palabra o la expresión ainana, que es bastante, es muy fácil recurrirla para, ya sea para expresar asombro, miedo, diferentes emociones, depende de la tonalidad con que se diga. Y esa palabra también decidimos que debería permanecer en la versión en inglés porque era como la huella o la seña ahí de dónde proviene originalmente el texto, ¿no? Que es dichaza. Y así otras decisiones que fuimos tomando, pero cuidamos que no fueran o que no entorpecieran el mensaje o la idea. Y eso también pues fue de mucho cuidado del parte del traductor que hizo la versión en inglés. Muchas gracias. Ale Arellano pregunta, ¿en los proyectos narrados participan de manera fundamental jóvenes indígenas universitarios? ¿Las universidades están impartiendo una formación que permite vincular a los jóvenes con su comunidad? ¿O es el interés de los jóvenes que llevan su aprendizaje a la comunidad? Anushka, Pedro, no sé quién gusta responder. Adelante, Anushka. Sí hay programas, obviamente, están las universidades interculturales en donde hay mucha población de jóvenes indígenas que están cursando diferentes licenciaturas. A nivel posgrado, bueno, está obviamente el posgrado de la UAC, también el CIESAS tiene posgrados en cuestiones de lingüística indoamericana. Yo creo que población joven que quiere trabajar para su lengua, sí, sí hay. Y creo que también es importante que tengan la oportunidad de hacer esto, no solamente en su tiempo libre, sino con el apoyo de una pues, infraestructura académica que les permite también prepararse profesionalmente. Pero no es de que todos los proyectos tengan que ser académicos digamos, la academia puede ser un buen intermedio, ¿no? Entre jóvenes que tienen esa inquietud, que quieren hacer algo para su comunidad y darles ciertas herramientas. Entonces, yo el papel de las universidades lo veo más bien como un facilitador hasta cierto punto y obviamente lo mejor es que estos proyectos salgan de las inquietudes de la población local. Si son jóvenes, perfecto. Si es gente más grande que llega a la universidad y que quiere realizar algún proyecto, también está perfecto. Entonces, creo que hay cada vez más espacios para jóvenes indígenas en las universidades. La UASLP, en mi caso, está participando en el programa de mujeres indígenas en posgrado, pero no tenemos programas, digamos, específicas en cuestiones de lenguas y culturas indígenas. Sí tenemos proyectos y hay otras universidades que tienen un perfil más marcado, ¿no? Hacia este tipo de líneas de investigación. Muchas gracias, Pedro. ¿Te gustaría agregar algo? Sí, como dice Anushka, hay ya oportunidades, ¿no? Para que los jóvenes indígenas accedan a las opciones educativas. Justamente las universidades interculturales son una opción que está en muchas regiones, ¿no? Multiculturales de México. Y también tenemos el desafío de la población migrante, ¿no? Que no está justamente en esos territorios y que también tiene necesidad de acceder a opciones educativas de profesionalización, ¿no? Y creo que ahí tenemos una cuenta pendiente también, ¿no? Por contribuir a la formación de estos perfiles. Y sí, creo que las universidades estamos impulsando, ¿no? Eso. Nosotros en la UAC, como dijo Anushka, tenemos un programa de maestría. Hemos abierto también una licenciatura ahora a distancia. Justo antes de que se viniera la epidemia, nosotros fundamos un programa de licenciatura con modalidad a distancia para la formación de profesores bilingües y que estén trabajando justamente en contextos interculturales y multilingües. Y en ese desafío, por ejemplo, hemos tenido muchas experiencias justo de lo estructural, ¿no? De cómo no
no es tan sencillo, aunque la opción hoy exista, ¿no? Y aunque hoy haya una convocatoria, haya un programa que en línea pueda posibilitar, hay muchas cosas y trabas para los cuales los jóvenes tienen que enfrentarse, ¿no? Desde tener que participar en procesos de admisión, hacer un examen, las deficiencias que se pueden traer de años de trayectoria académica, etcétera. Son cosas que pueden complicar el proceso, pero es importante que existan ya opciones, ¿no? Y que al existir se vaya potenciando y generando una red que haga que dentro de unas generaciones tengamos a nuevos actores por avanzada, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante y por eso justamente apostar por las nuevas generaciones y los más jóvenes. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Lili Martínez y creo que es una pregunta bastante interesante. Ella me pregunta, ¿cómo resuelven los costos de la elaboración de cómic? ¿Cómo forman los equipos de trabajo? ¿Y qué pasa con los personajes que tienen marca, como es el caso del Hombre Araña? ¿Han tenido problemas por ello? Te respondo. En cuanto a los costos, sí nos hemos visto bastante limitados en algunas ocasiones, sobre todo para la impresión. Digamos que también las ilustraciones no fueron gratis, también contamos con la ayuda de jóvenes que también son estudiantes de la UAC, Alonso y Alfonso de la Facultad de Bellas Artes. Estos jóvenes hicieron un trabajo bastante bueno para poder plasmar toda esa ilustración, todo eso que teníamos en mente y lo pudieron hacer porque gracias a diversos proyectos que también que fuimos pescando ahí en las convocatorias, pudimos obtener fondos a través del laboratorio donde elaboramos para que estos jóvenes tuvieran una remuneración por el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, por ahí hemos ido pescando oportunidades que nos ayudaron a solventar todas estas necesidades económicas en cuanto a la producción de estos cómics. Para la impresión, algunas veces hemos puesto de nuestro dinero propio y otras veces hemos recibido ayudas o donaciones de personas que se ven interesadas por el proyecto y estamos bastante agradecidos, ¿no?, de que lo hayan hecho. De esa manera nosotros hemos podido avanzar con el proyecto. Y la otra parte de la pregunta, no recuerdo. Ah, sobre los derechos, los permisos del Hombre Araña. Ahí, Pedro, no sé si pudieras complementar. Sí, en la mañana comentaba también que recurrimos a historias que no eran nuevas, ¿no? Justo la que está en el fondo el monitor de Eduardo es una de las capturas, ¿no? De los cómics de la etapa de los 70s, ¿no? Cuando Lee y Romita dibujaban y generaban la historia de Spider-Man, ¿no? Y eran historias finitas, ¿no? No las historias seriadas que hoy conocemos, ¿no? Entonces, en esta búsqueda lo primero que hicimos era tratar de ver qué era lo que nos causaba menos conflictos en cuanto a los derechos, ¿no? Hay una cierta legislación en Estados Unidos que permite una suerte como de distribución sin conflicto comercial, ¿no? Es decir, que puedes intentar buscar este tipo de producciones siempre y cuando tú no seas una amenaza para Marvel, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, esta publicación de 2 páginas para Marvel no representa nada, ¿no? Y también hay una temporalidad a través de la cual no puedes entrar como a ciertos productos, ¿no? Que eso pasa también con la literatura en general. Los derechos tienen un cierto tiempo por el cual están restringidos y luego se liberan, ¿no? Algo así sucede también con este tipo de publicaciones y por eso no optamos por obras recientes, ¿no? De, no sé, Civil War o alguna otra cosa que podría haber sido publicada recientemente. No eran opción justo por eso, ¿no? Entonces tratamos de regresar justamente a historias de los 70s, ¿no? Y además encajaron bastante bien por lo que decía, que servían muy bien para una impresión de grapa, ¿no? Que tenía las portadas y un interior único por todos los lados. Y que facilitaba la distribución, ¿no? Entonces eso coincidió, digamos, que estas versiones estaban disponibles y a partir de eso
lo generamos, ¿no? Y claro, puede ser un conflicto si quisiéramos obtener beneficio económico de esto, ¿no? Pero justo por eso las versiones de las traducciones de personajes extranjeros no se venden, ¿no? Estos, los de acá, el conejo y el coyote, sí los vendemos porque nosotros los producimos, ¿no? Y tenemos los derechos. Entonces, el costo de producción, no sé, podría ser alrededor de unos 15 o 20 pesos, ¿no? Y nosotros lo vendemos hasta en 30 pesos para tratar de recuperar nuestra inversión y además intentar sacar otro tipo de productos, ¿no? Stickers, por ejemplo, impresiones de playeras y a través de ese tipo de iniciativas, cuando hay algún evento o algo, tratamos de recaudar fondos para después reinvertirlos en futuras impresiones, ¿no? Entonces, es un trabajo, digamos, pues sí, de mucho impacto comunitario, individual de nosotros como creadores y también de colaboración con las instituciones, la universidad, el laboratorio, como ya mencionamos, y con gente que ha donado también su trabajo, ¿no? Los traductores al inglés, por ejemplo, o los becarios que tuvimos en el área de diseño o de ilustración. Entonces, es un trabajo colectivo, ¿no? Muy, muy grande. Muchas gracias. Pues hay muchas felicitaciones desde Facebook para ambos proyectos, para ambos, pues estos trabajos que se han hecho. Eh, Me gustaría, pues para ir cerrando, si nos pudieran compartir, ya no puedo, por cuestiones de tiempo, ya no tengo oportunidad de hacer las demás preguntas, algunas ya se respondieron entre los comentarios. ¿Qué es lo que sigue? O sea, creo que esta FLIN, bueno, la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, pues ha sido como bastante importante porque precisamente habla sobre el tema del cómic y la novela gráfica y es como mostrar todo lo que se ha hecho. Pero después de esto, ¿qué sigue? No sé si gustan agregar algo al respecto. Pues yo creo que tomarle la palabra a Juan Gregorio, ¿no? Dijo el primer día que se va a publicar una antología de cómics, invítennos, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para ir generando redes, ¿no? Y extenderlo a muchos otros espacios en donde creo que ya se están haciendo cosas, ¿no? Hay gente que ya está intentando hacer traducción, hay gente que está intentando hacer producciones propias en muchos escenarios mexicanos y creo que pues el INALI y este tipo de eventos tienen la oportunidad de congregar, ¿no? Y de abrir el diálogo. Entonces creo que si me preguntas qué seguiría, yo creo que hay que aprovechar ese parteaguas que las instituciones dan, pero al mismo tiempo no dejar de lado el trabajo comunitario, ¿no? Yo creo que sí, evidentemente el aporte que dan las instituciones es importante para visibilizar los esfuerzos y para darles un empuje que de otra manera a lo mejor no podría estar, pero también no hay que dejar de lado el pie que tenemos en las comunidades, ¿no? Y el trabajo que es necesario seguir haciendo allá, ¿no? La chamba no termina cuando se publica el cómic, ¿no? Hay mucho trabajo que viene después todavía y muchas cosas que se necesita hacer con la población para la cual fue diseñada, ¿no? Yo insisto en que hay que generar redes, las institucionales son muy buenas, ¿no? Pero creo que también los creadores independientes, ¿no? Dan la posibilidad también de que podamos hacer alianzas por ahí, ¿no? Y a partir de eso extender el efecto de estas iniciativas que estamos teniendo, ¿no? Insisto otra vez con el comentario de los compañeros que están en Oaxaca ahora con Isela Shospa, ¿no? Y que están haciendo el esfuerzo de intentar impulsar la edición comunitaria. Creo que esa es una cuenta muy pendiente. Yo creo que hay que impulsar que esto sea mucho más flexible y accesible para las comunidades, ¿no? Y también visibilizar los esfuerzos de todos los que participan, ¿no? Porque a lo mejor aquí estamos 3, 4 caras, ¿no? De los que somos la parte final visible, pero detrás hay mucha gente que ha generado y participado en las ideas y creo que también es importante mostrar ese proceso, ¿no? Y la valía del aporte de todos ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay que apostar por mover la estructura, pero también por impulsar los esfuerzos desde abajo. Anushka, David, si gustan agregar algo para Eduardo. Yo diría, estoy de acuerdo con lo que Pedro acaba de decir, pero también diría que lo que sigue ahora es extender esta red de traducción y que no solamente sea, por ejemplo, así como nosotros tomamos El Hombre Araña y lo adaptamos al zapoteco, este cómic
creado en zapoteco también tiene esa oportunidad y esa flexibilidad, ¿no? Invitar a otros amigos, colegas, conocidos de otras variantes del zapoteco y llevar al omeleshu y al omegueo a su variante. O incluso otras lenguas, ¿no? Incluso en la tuya misma, en Tenec, no sé, no se me vienen a la mente todos los nombres de todas las lenguas, pero eso, sumar esfuerzos, sumar ideas y que estos contenidos estén disponibles en las lenguas que se puedan. Entonces es un proyecto, es una idea que creo que puede dar paso para que pueda abrir un camino para que esto no solamente se restrinja de cómics en zapoteco, cómics en Tenec, sino que cómics en todas las lenguas de México. Muchas gracias, Anushka. Si gustas agregar algo. Sí, estoy muy de acuerdo con la palabra redes, ¿no? A mí me interesaría mucho, antes de iniciar la transmisión, platicábamos de todas las experiencias que hemos estado viendo en estos 3-4 días que no conocíamos, ¿no? Hay cómic en Rarámuri y bueno, conozco el trabajo de Edgar Adrián, quien platicó en la sesión de la inauguración, pero no sabía que ellos habían hecho cómic también. Entonces, creo que, bueno, a mí me gusta mucho esa parte comparativa, es decir, un cómic en mazateco que se pueda traducir a zapoteco, que se pueda traducir lo que se hace en Rarámuri también al zapoteco. Sé que en las variantes de ñañú se están haciendo muchos materiales, entonces que se pueden estar traduciendo los materiales propios en las lenguas indígenas entre las lenguas indígenas mexicanas. Yo creo que eso sería un proyecto muy, muy bonito. Y creo que no hemos platicado lo suficiente sobre las redes sociales y el Internet para difundir estos materiales, ¿no? Y para que la gente pueda tener acceso a estos materiales. Nosotros ahorita estamos haciendo un proyecto para generar materiales multimedia para niños que se pueden descargar en PDF, en otros formatos, pero la idea de que estén disponibles en un lugar y que la gente lo pueda utilizar fuera de las instituciones, creo que esa parte es importante, ¿no? Sacar la lectoescritura de los niños de la escuela y complementarla con actividades en la casa. Entonces, como ya decía, desvincular la lectoescritura de la escuela, de la tarea, de los horarios, del profesor y más bien asociar entonces esa actividad con algo de ocio, con algo de entretenimiento, de diversión, con algo que se puede hacer con los hermanos, con los papás, con los vecinos. Creo que eso enriquecería mucho la vida de las lenguas en la parte de la escritura, ¿no? Y eso, bueno, en general enriquece el trabajo con las lenguas en las comunidades. Entonces podemos apoyar mucho desde la academia, en las comunidades también puede haber mucho interés en ciertos proyectos, pero si todo tiene que ser de manera personal a persona, pues no vamos a abarcar muchas comunidades. Entonces siento que esta cuestión del Internet y de estar posicionando las lenguas en el Internet sigue siendo también un tema muy, muy importante. Muchas gracias, Anushka. Cedería la palabra a Gudelia Cruz para unos últimos comentarios y ya con esto iremos cerrando esta mesa. Esperemos pueda conectarse. Sí, sí, bueno, pues muchísimas gracias. Y pues yo creo que hay aquí, del poquito tiempo, poquito rato que estuve con ustedes, dos palabras muy importantes que por ahí mencionaron y que también, bueno, mencionó Anushka, pues eso de adoptar y adaptar, pues yo creo que esa es una tarea ahora sí que tanto de los jóvenes y de la gente adulta, como por ahí decía uno de los participantes, pues la gente vieja, ¿no? Y la gente joven, pues es la gente joven. Entonces, ¿quiénes están adoptando todo esto? Pues yo creo que adoptando y adaptando, pues son los jóvenes, que son los actores principales en este momento, en esta etapa de la vida, de la lengua sobre todo y de la cultura, y pues
en lo que se trate de trabajo y de traducciones, yo creo que de los hablantes que tenemos la posibilidad de estar en un espacio, en un medio como este, pues de alguna manera lo aprovechamos y de alguna manera somos los medios y de alguna manera somos los que de alguna manera vamos a seguir impulsando esto, ¿no? Y apoyar a los, sobre todo a los jóvenes. Esto de los cómics es muy importante, me parece muy importante, porque de esa manera yo creo que se puede fortalecer la lengua. Los jóvenes son los actores principales, son los que pueden fortalecer la lengua desde su, cada quien, desde su trinchera, y esta es una herramienta bastante, bastante importante, ¿no? Para el fortalecimiento de las lenguas y de las culturas. Ana María, muchas gracias. Y pues bueno, con esto pues hemos concluido esta mesa. Creo que hay mucho todavía que pues que discutir, que aportar y pues lo que decíamos, esta es una de las formas en cómo materiales de este tipo pueden aportar hacia las lenguas indígenas. Entonces, pues agradeciéndoles a todos y todas que nos están viendo desde las redes sociales, a los que están dentro de esta plataforma de Zoom que nos acompañan, pues agradecerles por este espacio y pues no me queda más que invitar a que sigan las demás transmisiones. Pueden ver la programación de esta feria en www.inali.gov.mx. Hay una sección que está dedicado a ferias, a esta feria, perdón. Ahí pueden encontrar las transmisiones en vivo, así como las de los días anteriores. Entonces, pues hasta aquí cerramos con esta mesa. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Neuim Kodung.